¿Fuiste a comprar carne, hermano? ¿Fuiste también a comprar carne para la maleta? No, voy a estar aquí con la mesa. Corre bien. Lo pisaste. Buenas tardes, hermanos. Bueno, de pie vamos a cantar Sembraré la simiente preciosa. Espero que estén contentos esta tarde. Vamos a cantar todas las estrofas ahí. A ver, ¿están contentos, hermanos? Feliz. Vamos a cantar muy fuerte. 2 y 3. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. La tercera estrofa más fuerte ahí. Sembraré en corazones de hermanos la bendita palabra de Dios. Y esta semana vamos a tener la bendición de estar aprendiendo más en cuanto a la palabra de Dios. ¿Listo? Bien fuerte. Sembraré en corazones hermanos la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Amén. Qué bendición. Bueno, Dios los bendiga a todos. Eso para los que están durmiendo, ¿no? Bueno, qué bendición a cada uno de ustedes tenerlo aquí. Pastor Camillón, gracias por sacar tiempo de estar con nosotros. Esta semana va a estar enseñando de la importancia de la Reina Valera, así que muy importante eso, así que vamos a orar para empezar y que el Señor use a su siervo esta noche. Señor, te damos gracias, te pedimos que use tu palabra y te glorifiques, mi Señor. Usa a tu siervo y háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero decir que Jesús me salvó y en la cruz mis pecados llevó. Quiero decir que pronto volverá y con Él siempre he de morar. Él me ama a mí, Él te ama a ti.
encontraron de Dios esta noche, hermanos? Ok, vamos a gozarnos por el pastor Calvin George. Venga por aquí, una mano para él, hermano. Bueno, gracias, honor y privilegio estar con ustedes después de varios años de ausencia. El pastor Fernando me dijo una vez que su idea era de que yo venga más o menos cada 3 años para enseñar sobre este tema, así cada estudiante oye mi enseñanza por una vez durante el transcurso de sus estudios. Entonces, como ya hace 3-4 años que no vengo, se supone que todos ya terminaron y todos son nuevos. Pero no voy a preguntar si llega a haber alguien que está tomando mi clase por segunda vez porque no ha acabado todavía. No quiero que pase vergüenza. No, pero en realidad si alguien no acabó, pero sigue adelante, eso es algo de admirar. Amén. El hecho de que ha pasado por unas pruebas, por las dificultades en la vida, pero que no se ha rendido, que no ha dejado de estudiar, en realidad es algo para admirar. Amén. Es una demostración que sí, Dios la ha dejado pasar por unas pruebas, pero está siguiendo adelante. Entonces, ten cuidado de no ponerte a criticar o pensar mal de alguien, porque quizá le está tomando más tiempo que otro. Dios sabe las circunstancias, pero bueno, gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes otra vez para compartir de la palabra de Dios y también de una enseñanza que siento que es muy necesaria. Y no digo esto para criticar otros institutos bíblicos, pero hay muchos que, aunque tengan una enseñanza de 3-4 años, ni siquiera ofrecen un curso acerca de la historia de la Biblia en español. Sí tienen una clase de bibliología, algo así, y donde se enseña la inspiración de la Biblia y todo eso es importante. Y a veces se menciona un poquito sobre el asunto de manuscritos o versiones, pero debido al asunto que ha surgido, y vamos a hablar de esto esta semana, un pastor debe estar un poco más informado del hecho de que se mencione algo de pasado, nada más en sus estudios teológicos, en un seminario o un instituto bíblico. Entonces agradezco al pastor por la visión que él tiene, por el hermano Vargas también en liderar el Instituto Fuegos de Evangelismo aquí. Bueno, si tiene su Biblia, puede ir abriendo al libro de Génesis capítulo 13. Bueno, se supone que tenga su Biblia, ¿verdad? Están aquí estudiando para el ministerio, no debo preguntar si trajeron o no su Biblia, pero algo me vino a la mente mientras ustedes estaban cantando con entusiasmo al empezar la capilla hoy. Si yo describiría a sus estudiantes, basado en lo que he observado en el pasado y hoy, si describiría a sus estudiantes de evangelismo con una palabra, quizás una palabra que para mí sería adecuado para describir al cuerpo estudiantil es entusiasmo. Yo veo entusiasmo ustedes al cantar, al llegar aquí, listo para aprender cómo servir mejor a Dios. Y eso es para mirar, de ver estudiantes entusiastas en cuanto a la oportunidad para aprender cómo mejor servir al Señor. En Génesis capítulo 13 vamos a ver unas cosas acerca de la vida de Lot para aprender de unos errores que él cometió. Es bueno predicar acerca de los personajes de la Biblia, de los buenos y los malos, de las cosas buenas que hicieron para aprender de lo bueno, pero también aprender de lo malo.
Y en la Biblia es interesante cómo no solo presenta las cosas buenas de los hombres, sino también demuestran sus debilidades, sus flaquezas, cómo fallaron y se levantaron y fueron hacia adelante, y es un testimonio del hecho de cómo Dios nunca se rinde con alguien. Uno nunca llega al punto que Dios dice, bueno, ya yo no puedo más con él. Aunque sí hay casos que el Señor lleva a alguien a la gloria por algún propósito y todo eso. La Biblia habla del pecado de muerte, y quizás podemos decir que el caso de Ananías y Zafira fue un caso así, pero mientras uno esté aquí, si uno ha fallado, ha fracasado, el Señor quiere que reflexionemos como el hijo pródigo y que pidamos perdón a Dios, a otros, si hemos hecho daño a otros, y ver cómo Dios puede perdonarnos y restaurarnos. Ahora, dependiendo de la gravedad de lo que uno ha hecho, quizás no puede ser restaurado al mismo puesto de liderazgo como antes, quizás, pero eso no significa que su vida cristiana ya acabó o que jamás puede hacer algo para servir al Señor. Ok, Génesis capítulo 13. Vamos a empezar con el versículo 5 aquí, y solamente conocen el trasfondo aquí, donde hubo los obreros, los pastores de ovejas, que estaban entrando en conflicto entre el ganado de Abraham y el de Lot, y tuvieron que enfrentarse con una decisión. Génesis 13, empezando con el versículo 5, aquí dice la palabra de Dios: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y vemos que la palabra hermanos a veces en la Biblia se usa en sentido general, si entiendo correctamente, Lot era sobrino de Abraham. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que todo allá era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la altura de Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Vamos a tener una palabra de oración pidiendo la bendición de Dios sobre el mensaje. Padre, te damos gracias por cada uno que está aquí presente esta tarde. Te pido que me ayudes a compartir de tu palabra, que cosas que sean de ayuda, de bendición, que podamos aprender de los errores de Lot, que no cometamos los mismos clases de errores en nuestra vida, que podamos ayudar a otros que posiblemente estén por cometer los mismos pecados de Lot, que le ayudemos a ellos a ver el daño y destrucción que ocurrió en la vida, la familia de Lot, para que ayudemos a otros a evitar esos mismos fracasos en su vida y su familia. Te pedimos esto ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que como vemos aquí, Abraham y Lot son dos clases de cristianos. Vamos a la tipología aquí,
que son tipos de dos clases de cristiano. Lot sería el ejemplo de un hombre justo, pero viviendo por la vista y el sentido. Y la razón que sabemos que era hombre justo en el sentido de que era salvo, que la Biblia lo menciona en el Nuevo Testamento, y creo que en Hebreos 11 o en otro lugar donde hace mención de él como un hombre justo en el sentido de que conocía a Dios, pero vemos aquí que es el tipo de un cristiano que era mundano, que buscaba su propio placer y beneficio. Él es el tipo de un cristiano sin consagración. Y sabe que hay muchas iglesias llenas de cristianos así, repletos de gente, miembros, y a veces hasta personas en liderazgo en iglesias que son cristianos nominales, cristianos carnales, inmaduros en su fe. Y quizás algún día Dios te llame a ser pastor en una iglesia y quizás resulte de que la gran mayoría de los miembros van a ser cristianos carnales. Y sabe que eso no es fácil, porque a veces uno vierte su corazón, uno invierte de su tiempo y de su vida en esa gente, y pasan los años y uno casi no nota mucha diferencia en esa gente, que cuando uno llegó eran cristianos nominales. Ahora, una recomendación que yo tengo es que uno nunca deje de evangelizar, de ganar almas, porque aun si te toca una iglesia llena de cristianos mundanos, si ganas almas para Cristo, vas a tener cristianos nuevos. Amén. Que no tienen años de estar acostumbrado a vivir una vida cristiana ligera o una vida cristiana mundana, que ya están acostumbrados a eso, pero con cristianos nuevos tienes una oportunidad desde el principio a discipularlos, a encaminarlos, a alejarse de la vida mundana, y con ellos puedes tener una oportunidad de hacer un impacto. Y hay veces que cristianos nuevos que se empiezan a entusiasmar y empiezan a vivir para el Señor, causa que cristianos que tienen años de vivir una vida cristiana a medias les dé vergüenza. Que vean cristianos nuevos que con ese entusiasmo y ese celo, y a veces eso causa que un cristiano de muchos años que ha vivido por el mundo, que reflexione, que se ponga a pensar y que le dé vergüenza. Ahora, si usted llega a ser pastor en una iglesia llena de gente mundana, a la vez hay que tener paciencia con ellos, que la gente no cambia de noche a la mañana, y a veces que puede tardar años de estar predicándoles la palabra, de ir encaminándoles y tratando de ayudarle. Y yo creo que para muchos pastores entrando en el ministerio en sí, creo que tiende a ser más difícil de lo que muchos se imaginan. Donde uno piensa, bueno, yo voy a traer mi iglesia y les voy a mostrar, mire, esto es lo que la Biblia dice. Esto es lo que la Biblia enseña, aquí está clarísimo. Y entonces la gente va a leer, va a ver ahí, oh sí, la Biblia lo dice. Entonces lo voy a hacer. Pero no siempre es tan fácil. Hay muchos cristianos en iglesias como Lot, que saben lo que es la verdad, pero es una batalla. Vemos aquí el caso de Lot, que es el tipo de un cristiano sin consagración,
Pero en cambio, Abraham, que no era perfecto, él, pero generalmente hablando, él vive por fe en las promesas de Dios. Puede fallar, pero no como Lot, que nunca pudo hacer nada para ayudar a Abraham. Lot no construyó ningún altar. La vida no consagrada puede vivir sin adoración. Las llanuras bien regadas tienen más atracción para el creyente mundano. La vida cristiana superior significa simplemente motivos superiores en la vida, en su forma de pensar. Ahora, la primera cosa que vamos a ver aquí es la relación imposible. En el versículo 6, no dice aquí la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Ahora, las condiciones del país no permitían que Abraham y Lot vivieran juntos. Incluso la tierra prometida no puede sostener un yugo tan desigual como la vida de fe en Dios y la vida del sentido y la sabiduría mundana. Esta es una lucha que a menudo tiene lugar en el corazón del creyente, un conflicto entre la vida carnal y la espiritual. Mientras dure la contienda, la tierra de la promesa parece no dar ninguna bendición. Cristianos mundanos como Lot no le ponen valor a las promesas de Dios. Y una aplicación que podríamos hacer aquí en cuanto a este asunto, que reconocieron que tenían que dividirse, que uno tenía que ir por un lado y otro por otro lado. A veces es así en el ministerio. Y vemos que hasta el apóstol Pablo tuvo un desacuerdo con Bernabé, y hay otros casos así en la Biblia, donde buenos hermanos reconocieron que por una razón u otra, por diferentes motivos, tuvieron que separarse. Uno ir en una dirección y otro ir en otra dirección. Y en el ministerio, tarde o temprano, esas clases de cosas van a ocurrir. Algunas personas en el ministerio, mi experiencia, que es un deleite trabajar junto con ellos, sirviendo al Señor. Y hay otras personas donde parece que hay como que tolerar mucho. Y a veces no es por asuntos doctrinales. A veces que sí, a veces por asuntos doctrinales, pero hay veces que en doctrina estamos en total acuerdo, pero hay veces que hay conflicto en personalidad, a veces diferencias en filosofía de ministerio, y habrá ocasiones donde uno hará todo lo posible para buscar la forma de trabajar juntos, pero si uno no puede estar en armonía, trabajando juntos sin amargarse, entonces es mejor que uno vaya en una dirección y la otra. Y especialmente si no es por asuntos doctrinales serios, la ruptura debe ser la forma más amigable posible. Y que no se aparten y luego se estén hablando cosas feas uno del otro. Eso ocurre con frecuencia en el ministerio, donde uno tiene un desacuerdo con otro y le quiere contar a todo el mundo de las diferencias que tuvieron y todo eso, cuando si no es un pecado grave, no todo el mundo tiene que saber eso. Pero vemos aquí en el caso de Lot y Abraham que era una relación imposible, y Abraham reconoció eso. Y vamos a ver el siguiente punto, la generosidad de fe de parte de Abraham. Aquí dice en el versículo 9: no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. La razón que digo que es generoso es que Abraham tuvo consideración de Lot, y Abraham puede haber dicho, bueno, yo soy el más anciano aquí, o yo soy el más sabio, o yo soy mejor cristiano que tú, entonces yo decido. Vemos aquí la generosidad.
de parte de Abraham, que él tuvo consideración de Lot. El amigo de Dios puede fácilmente permitir que otros tengan la primera elección. Cualquiera de las manos servirá para el hombre de Dios. Él le dio la opción, que vaya a la mano izquierda o la mano derecha. Vemos que Abraham no estuvo pensando en sí mismo. Yo cuando era al lado de ustedes, yo viví en un dormitorio con otros estudiantes y yo sé, por haber pasado por esa fase, que aunque estábamos ahí para servir al Señor y todo eso, que de todos modos había carnalidad entre nosotros, peleándose por una cosa o por otra. Yo les podría contar historias, imagino ustedes, quizás no tengan dormitorios aquí, no sé el asunto, pero podrían contarme historias también. Pero vemos aquí que Abraham no estuvo pensando en sí mismo. Él pensó en Lot, le dio la primera opción, y nosotros debemos ser considerados de los demás y no estar pensando en uno mismo continuamente. No debemos ser cristianos egoístas que solo pensamos de nosotros y en nuestra comodidad y no pensamos en los demás. Hay un comentario para hacer yo soy americano, entonces puedo criticar al americano, que el americano por general está como consumido con la comodidad, que continuamente piensa en su comodidad, y eso a veces es un estorbo en la obra de Dios. Hace pocos días me contó un misionero de un pastor que fue en un viaje misionero a Cuba, llevó a su esposa, y él pensando en su esposa, él encontró un hotel bonito donde estar con su esposa, y le llevó a restaurantes, y entonces no nos quedaron en los hogares de cristianos, serían muy humildes en Cuba. Yo lo sé por experiencia propia. Él hizo todo lo posible para hacerla cómoda, pero cuando regresó al viaje, la esposa dijo: bueno, yo fui contigo esa vez, pero nunca más. Aunque el esposo había hecho todo lo posible para hacerla cómoda en el viaje, y no era un viaje largo. Y hay personas así, que solo piensan de sí mismo y no piensan en los demás. Pero vemos el ejemplo de Abraham, en este caso, cuán generoso él fue. Así es. El siervo de Dios no debe esforzarse. Nosotros podemos mostrar nuestra confianza en Dios apartándonos de la lucha de las lenguas y permitiendo que otros ocupen los asientos principales. Defendamos a Dios y Dios defenderá nuestros derechos. Todos nuestros derechos están en Él. Vamos a ver el egoísmo de los mundanos en el versículo 10. Aquí, que dice: alzó a Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda era de hielo, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces vemos aquí que él buscó lo mejor y lo escogió, y nunca siquiera dio gracias. Se separó del hombre de fe que tenía un corazón de luz. Los cristianos mundanos no le dan mucho valor a la comunión de un hombre santo. Su mente está centrada en la prosperidad terrenal y no en las cosas celestiales. Le estaba pensando: ¿cuánto gano por él? Lanzó su tienda sin altar hacia Sodoma, y fue testigo más tarde de cómo todo se quemó y él apenas se escapó. Veamos el privilegio de los separados en el versículo 14, que no lo habíamos leído todavía. Aquí dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos
y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Después de la separación, viene el mensaje de consuelo. Como dice en 2 Corintios 6:17, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La avaricia y la codicia lo obligaron a Lot a levantar los ojos. Ahora Abraham levantó los ojos ante la invitación del Señor. Aquí radica la gran distinción entre el cristiano mundano y el fiel. El uno es movido por el interés propio y el otro por la palabra de Dios. Mirando hacia arriba, la actitud perdurable de cada uno separado, Lot va apoyándose en su propio entendimiento. Abraham se apoya en las promesas de Dios. Amén. Y ahora vamos a ver el altar del testimonio. En el versículo 18 dice aquí: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Pues aquí vemos el altar del testimonio. Lot lanzó su tienda hacia Sodoma, pero Abraham lanzó el suyo hacia Dios. El cristiano egoísta no da testimonio de Dios. Cuando lo intenta, parece una burla. Y eso lo vemos como vieron los residentes de Sodoma más tarde, cuando Lot quiso decir algo medio espiritual, como ellos se burlaron de él. Los justos vivirán por la fe. Debemos vivir para la voluntad de Dios. Ahora vamos a brincar un poco adelante. Creo que adelantarme un poquito para estar acabando a tiempo. En Génesis capítulo 19 vamos a ver un poquito acerca de lo que pasó con Lot debido a sus decisiones egoístas. Y vamos a ver la posición que ocupó. En capítulo 19, versículo 1, dice aquí: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, y a la caída de la tarde Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. O sea, habiéndose convertido en un compañero de los sodomitas, ahora se convierte en un socio con ellos. Ahora, si veríamos el detalle anteriormente, él puso su tienda hacia Sodoma, pero con tiempo ya estaba viviendo en Sodoma, junto con ellos. Y vemos el hecho de que estaba sentado ahí a la puerta como uno de los líderes de la ciudad. Podemos decir que se convirtió en un socio con ellos. Cuando un cristiano puede encontrar placer en la comunión con los impíos, pronto se convertirá en un partícipe de su iniquidad. El avance en el mundo no es evidencia de crecimiento en la gracia. Mezclarse con el mundo a menudo significa ayudar a los impíos. Veamos ahora el mensaje que recibió en el versículo 13. Y estoy dejando fuera algunos detalles, porque ustedes seguramente conocen esta historia y no tenemos tiempo de ver todos los detalles. El versículo 13 dice: porque vamos a destruir este lugar, el mensaje de los mensajeros de Dios, vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces vemos aquí el mensaje que recibió Lot. Los lugares malvados y las cosas malas deben ser destruidos. Si todas tus cosas malas fueran destruidas, ¿perderías algo? ¿Cómo afectaría tus planes y propósitos? Si los intereses de nuestro corazón están enredados con la maldad de este mundo, ¿sufriremos pérdida? Establezca su afecto en las cosas de arriba, para que entonces, cuando cada lugar perverso sea destruido, tu herencia permanecerá intacta. Amén. Veamos el testimonio que llevó.
En el versículo 14, hicimos referencia a esto. El versículo 14 dice aquí, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. Les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaron. O sea, la gente del mundo, ellos esperan que un cristiano se comporta como un cristiano, que un cristiano se vista como cristiano, que hable como cristiano. Aunque yo sé que ellos ponen presión a uno, porque en cierto sentido quieren que uno sea como ellos, para que ellos se sientan un poco mejor, para que no se sientan tan malos viviendo en su maldad. Pero a la vez, aunque ellos dicen, oh, haga esto y ven conmigo y vamos a hacer esto y tú debes vestirte así, lo dicen, pero en su mente saben que un cristiano debe vivir de cierta forma. Y aquí vemos el mal testimonio que llevó, que pareció a ellos como que se burlaba de ellos, porque sabían que él era un hijo de Dios, pero que él estaba viviendo en la maldad. Nuestro testimonio para Dios siempre será una burla si estamos viviendo la vida egoísta. ¿Quién creerá que el pecado es amargo si lo hacemos pasar por nuestra lengua como si fuera un bocado dulce? Ni la seriedad ni la elocuencia compensarán la inconsistencia. La vida es la luz. Veamos también brevemente la reticencia demostrada en el versículo 16. Aquí dice, y deteniéndose los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron, lo pusieron fuera de la ciudad. Ahí me da a entender, todavía estaban titubeando, todavía estaban indecisos, o no, si querían salir de Sodoma, porque aquí nos dice que ellos lo estaban, ahí dice, asieron de la mano, de su mano, que tuvieron que prácticamente arrastrarlos, sacándolos de la ciudad, porque estaban tan apegados a las cosas del mundo. Siempre somos lentos en obedecer el llamado de Dios cuando nuestras vidas están enredadas con los asuntos del mundo. El joven se fue triste porque tenía grandes posesiones en Mateo 19. Muchos perecen a la luz del conocimiento por falta de decisión. Escape por tu vida, no te demores. Veamos también la solicitud que ofreció en el versículo 20. En el versículo 20 dice aquí, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Él pensó que la montaña de refugio designada demasiado lejos. ¿Por qué debería desear estar a salvo tan cerca de la ciudad condenada como sea posible? ¿Por qué deberíamos desear ser salvos y nada más? No hay una falta de voluntad al acecho en las mentes de muchos del pueblo de Dios para huir a la montaña lejana de separación total. Lot fue salvado, pero todavía estaba lo suficientemente cerca al lugar de la muerte para llenarlo de miedo, como se puede ver en el versículo 30, que no tenemos tiempo para verlo en detalle. Para ir acabando, en el versículo 22 vamos a ver el favor que disfrutó. En el versículo 22 dice aquí, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Entonces esto es el mensaje de los mensajeros de Dios, y vemos la consideración que Dios tuvo por él, aunque no lo merecía.
cuán precioso es incluso un cobre apartado para Dios. El juicio no puede caer sobre Sodoma hasta que él esté afuera. Pero piense aún más como la presencia de este creyente de mente mundana entre los impíos estaba impidiendo que Dios realizara sus propios propósitos. Hasta que salió de entre ellos, la obra de Dios estaba paralizada. Y no tuvimos tiempo para entrar en los detalles, pero seguramente conocen la historia, como su esposa murió convirtiéndose en estatua de sal, queriendo mirar atrás a lo que estaban dejando atrás. Y la historia no acaba ahí. Solamente saben lo que ocurrió con las hijas de Lot después de esto. Una historia trágica de una cosa tras otra. En el caso de Lot, que el Señor nos ayude a no ser como Lot, que aprendamos de sus errores. El Señor puso esas historias aquí en la Biblia con un propósito. Amén. Para ayudar a nosotros Amén. A ver los errores, como los errores pueden comenzar con una decisión. Una sencilla decisión de escoger lo mejor, pero en un lugar indebido, y vemos como poco a poco la vida de Lot fue decayendo, empezando con esa decisión egoísta. Wow. Que el Señor nos ayude a ser más como Abraham, que no era un hombre perfecto de ninguna forma, pero en este caso, en la tipología que vemos aquí, él tipifica a un cristiano maduro que pone su fe en Dios. Que el Señor nos ayude a buscar agradar a Dios y hacer su voluntad. Que el Señor nos ayude a ser más como Abraham Amén. Y no como Lot. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido de ver tu palabra, Señor, del caso de Lot. Ayúdanos, Señor, no empezar con una decisión mala. Señor, ayúdanos a aprender de Él. Ayúdanos a ser más como Abraham. Señor, que seamos cristianos ejemplares, que ponemos nuestra fe en Ti y que otros vean a Cristo en nosotros. Le pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias, hermanos, gracias. Bueno, lo que decide qué tipo de cristianos somos como Abraham.